Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván y es una bendición estar este tiempo frente a ustedes a través de esta transmisión. Bueno, me gustaría arrancar con una oración, si me acompañan, por favor. Señor, te pido por favor que tú guíes este tiempo, que sea tu voz y tu palabra, mi Señor, la que se pueda compartir. Háblanos, mi Señor, permite que nuestro corazón esté atento a lo que tú quieres decirnos, a lo que tú quieres enseñarnos, mi Señor, en esta noche. Guíanos, por favor, y gracias, mi Señor, por tu infinito amor y por acompañarnos durante esta noche y siempre, mi Señor. Te amamos y en tu nombre oramos. Amén. Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal la Semana Santa? Es una Semana Santa un poco atípica, ¿no? Es un poco particular. Eh, nos ha tocado estar en cuarentena y en una situación curiosa, ¿no? En cuanto a los medios, en cuanto a las redes sociales, las conversaciones de chat, todo se ha tornado en un tema político. Vemos todos los colores, vemos diferentes nombres y vemos cómo esa lucha por tener un escaño, un puesto y el poder político se vuelven, no sé, una guerra, ¿no? A tal punto de que vemos discusiones, vemos comentarios, algunos con mucho amor, otros sin tanto. Y bueno, sí, cuando estaba leyendo la palabra, me doy cuenta que hace unos 20 siglos atrás la cosa no era muy distinta, ¿no? Realmente había líderes religiosos que se aferraban a sus cargos, se aferraban al poder político que representaba este cargo y al poder económico también. Además teníamos gobernantes, y eso no es lejano a lo de hoy, que, bueno, que preferían más sus beneficios, ¿no? Y se preocupaban más por el beneficio propio que la del pueblo. Y bueno, gobernaban con crueldad, gobernaban sin misericordia y bueno, había una injusticia evidente, había una injusticia realmente que descarada, realmente. Y podemos verlo al detalle cuando vamos leyendo acerca de esto, porque frente a esta situación y frente a este panorama que nos presentaba el mundo y nos presenta hoy el mundo de injusticia, vemos a un hombre que vino a traer un mensaje de amor y salvación, a un hombre que estaba a punto de ser llevado a la muerte. Y si analizamos este proceso, digamos, legal, tendríamos que empezar no hablando específicamente de la muerte, sino desde el punto de inicio de este proceso, que sería cuando es puesto preso, ¿no? Para eso, por favor, les pediría que tengan su Biblia a la mano y podamos buscar Lucas 22, del 47 al 53, que trata del arresto de Jesús. Si ya lo ubicaron o lo están buscando, Lucas 22, 47 al 53, que es el arresto de Jesús. Dice así: mientras Jesús estaba hablando, se hizo presente una turba, al frente de la cual iba Judas, que era uno de los 12 y que se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que estaban con él se dieron cuenta de lo que pasaba, le dijeron: Señor, ¿echamos mano a la espada? Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús le dijo: basta, déjenlos. Tocó entonces la oreja de aquel hombre y lo sanó. Luego Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿han venido con espadas y palos como si fuera yo un ladrón? Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me pusieron las manos encima. Pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Bueno, ya estamos viendo desde esta partida, desde este inicio, cómo la cosa había empezado chueca, ¿no? Realmente todo se notaba bien turbio, como Jesús mismo lo expuso, ¿no? Todo el tiempo había estado hablando y compartiendo él su mensaje frente a todo el mundo, y de noche, a un lugar apartado, van y es el lugar donde lo apresan. Entonces ya vemos ahí una traición, ya vemos ahí este tema turbio de hacerlo a oscuras, a ocultas, y este es el inicio de un proceso que toma realmente 6 juicios en total.
Y esto lo vamos a detallar, o sea, vamos a ir conversando acerca de esto, de este tema, cómo este proceso realmente significó para Jesús y el proceso que lo lleva a la muerte realmente es un proceso de 6 juicios. ¿Y cómo es? ¿De qué trata esto, ¿no? Vamos a ir viendo mientras se desarrolla cómo, hablando como partimos en un inicio de la injusticia, cómo cada uno de estos procesos es muy injusto. ¿Y por qué lo llamamos juicio? Porque cada uno se realiza frente a una autoridad, bueno, digamos competente, porque en realidad no lo eran y lo vamos a ir viendo, y existe un veredicto en cada uno de estos juicios, en cada una de estas etapas que llevan a Jesús a la muerte. Podemos revisar aquí un poquito el contexto para poder entender en qué nos podemos basar para hablar de esta ilegalidad, de esta injusticia que estaba pasando Jesús. Encontramos la historia en la palabra. El contexto lo encontramos en hechos históricos y en narraciones históricas de diferentes autores, no solamente de uno o dos. Aquí, por ejemplo, en este primer siglo, los israelitas tenían procedimientos estrictos para juzgar, tanto procesos civiles como penales. Esto está en un documento que se llama Mishnah. Este documento es una recopilación de las normas que debía seguir este pueblo para llevar a cabo estos procesos. Y habían diferentes normas, bueno, entre estos, cuando analizamos el proceso, vemos que se incumplieron alrededor de 18 de estas normas. Pasaríamos mucho tiempo si nombro cada uno de las 18 normas que fueron violadas mientras se llevaba a cabo este proceso, pero podría nombrarles 5 que me parecieron muy interesantes. Uno de ellos es: ningún juicio podía llevarse a cabo durante las horas de la noche anterior al sacrificio de la mañana. 2. No se podía realizar juicios en la víspera de un sábado ni en festividades religiosas. 3. Los casos de sentencia de muerte debían seguir un orden estricto. Esto era comenzando con los argumentos de la defensa y después los de la parte acusadora. 4. El sumo sacerdote no debía participar del interrogatorio. Y 5. Todos los juicios tenían que ser públicos. Los juicios secretos estaban prohibidos. Aquí estamos viendo 5 nomás de estos puntos, y ya vemos cómo en estos 5 puntos, una vez que vayamos desarrollando la historia tal cual la palabra nos la va narrando, nos damos cuenta que fueron incumplidos, fueron pisoteados, o sea, pasaron por encima a todas estas normas para llevar a cabo un juicio que realmente ya tenía un veredicto, y realmente era un circo el que se armó para poder llevar a Jesús a la cruz. Primero vemos que en un primer juicio, en una primera etapa, Jesús es apresado y llevado a Anás. Anás ya no era sumo sacerdote, era ex sumo sacerdote, quien tenía el cargo ahora era Caifás, pero lo llevan hacia Anás. Y dice que lo llevan a su casa, no lo llevan hacia donde debería realizarse este juicio, que es en el templo. Entonces está en la historia, o está descrito en la historia, que Anás era como el padrino en Jerusalén. Realmente ostentaba aún, aunque no estaba en el cargo, un poder político muy fuerte. Realmente los líderes religiosos seguían mucho lo que él decía. Él tenía muchos acuerdos ya políticos, económicos, y manejaba toda una mafia en este aspecto. Y bueno, vamos a meternos en la palabra. Si vamos a Juan 18, 19, 24, si me acompañan aquí. Aquí busquémoslo acá. Vamos a Juan 18, 19, 24. Anás interroga a Jesús. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Nunca he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho.
desde este primer punto vemos cómo Jesús rechaza evidentemente que este juicio que es injusto. A esto lo que hace es, está presentando, ¿no?, el hecho de que se está realizando de noche, el hecho de que se está haciendo durante la Pascua, a puertas cerradas, lejos del templo, y pone en evidencia, como dice, ¿por qué me preguntas a mí? Pregúntale a los que han oído de qué les he hablado. O sea, no había testigos y el proceso decía que debía hacerse desde la presunción de inocencia hacia los que estaban demandando de él un delito, ¿no? Pero no es así, van de frente a acusarlo e incluso haciendo que él mismo quiera dar testimonio en su contra, porque le empiezan a preguntar a él mismo. Y Jesús no cae en este juego, pero no deja de decir la verdad, les presenta, no se mantiene ante la injusticia, digamos, quieto, sino que les presenta lo que es la verdad y lo que realmente le estaba compartiendo y haciendo evidente que se estaba llevando de una forma injusta este proceso, porque no se estaba respetando las normas y la ley. Continuamos con el pasaje, estamos en Juan 18, vamos ahora al versículo 22 hasta el 24. Al decir esto Jesús, uno de los alguaciles que estaba allí, le dio una bofetada y le dijo, ¿y así le respondes al sumo sacerdote? Jesús le dijo, si he hablado mal, señálame el mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Aquí vemos que nuevamente Jesús, ¿no?, le está diciendo que está siendo evidente que no hay nadie que esté testificando contra él. Que cuando dice, si he hablado mal, señálame el mal. O sea, ¿cuál es el testimonio? ¿Qué es lo que dicen? Dime qué es lo que está mal. Y cuando él presenta esto, ¿no?, y dice, dime qué es lo que está mal, ¿no?, en lugar de, si estoy diciendo bien, simplemente venir y golpearme, lo que presentan es como un delito de irreverencia a quien es el sumo sacerdote. Y esto es en lo que se basan para seguir con este proceso. Aquí ya nos cuenta de que Jesús, bueno, ya está amarrado y es llevado ya de la casa de Anás, es enviado ante Caifás. Y podemos seguir con este proceso, ya podemos ir hacia Marcos, y en Marcos 14, del 53 al 65, podemos ver un poco de este detalle, ¿no? Marcos 14, 53 al 65, para los que están buscándolo. Es Jesús ante el concilio. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro lo siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote. Allí se quedó sentado con los alguaciles y calentándose junto al fuego. Los principales sacerdotes y todo el tribunal buscaban alguna prueba contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no la encontraban. Muchos presentaban falsos testimonios contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces algunos se levantaron y presentaron un falso testimonio contra él. Dijeron, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre y en 3 días levantaré otro sin la intervención humana. Pero ni aún así se ponían de acuerdo en sus testimonios. Jesús presentaba un desafío para estos religiosos. Y por ello es que se ve con tanta premura cómo se movieron rápidamente para poder deshacerse de él, ¿no? Ya acababan de apresar en la noche, lo llevan hacia Anás. Ni bien está donde Anás, se puede suponer de que Caifás ya estaba ordenando y juntando al resto de sacerdotes principales para poder juntarse, y dice también el pasaje que en la casa, en el palacio del sumo sacerdote, no fue en el templo tampoco. Así que, bueno, llamó a toda esta autoridad religiosa, digamos, que tiene el nombre de Sanedrín, y no tuvo problemas en reunirlos rápidamente, en armar el concilio y ya estar frente a Jesús para poder seguir con este
con este juicio, ¿no? Bueno, ahí vemos que se manipula este testimonio, ¿no? Lo que dice Jesús. Dicen, en este pasaje, que ellos dicen, el testimonio falso era: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días levantaré otro sin la intervención humana. Sin embargo, Jesús no dice esto. Si vemos Juan 2, 18, que esto pasa en el contexto de que Jesús va al templo y ve que se había convertido esto en un mercado y los bota a todos. Cuando tiene después de esta situación, los judíos le preguntaron, ¿no? Ya que haces esto, ¿qué señal nos das? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos le dijeron: este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces el testimonio de Jesús termina ahí, y en 3 días lo levantaré. Pero estos testigos falsos le agregaron un texto más al final, ¿no? Que significa sin manos, o en esta versión de la Biblia, sin intervención humana, ¿no? Esta frase era una referencia a cualquier cosa construida con fines idolátricos. Esto, claro, era para usarlo como blasfemia, ¿no? Decir que estaba blasfemando, que iba a destruir el templo y volver a construirlo, pero dedicado hacia la idolatría, ¿no? Habían agregado solamente esa frase que le daba todo un contexto diferente a lo que había dicho Jesús. Bueno, entonces siguió con esto, y como no era suficiente esto para convencer a un funcionario romano, porque tú podías ir y decir, bueno, él ha dicho que una blasfemia, pero esto era sí una razón para el poder religioso, pero no para para un representante romano. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Ellos querían matarlo, o sea, querían tener un punto o una razón para poder decirle a este representante romano, merece la muerte. Así que lo que buscaban era hacer de que él hiciera una declaración que puedan usar para poder llevarlo hacia el representante romano. Seguimos en Marcos 14, nos vamos al versículo 60, y dice, ¿no? El sumo sacerdote se paró en medio del tribunal y le preguntó a Jesús: ¿no vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio y no contestó. Ni no contestó nada. Así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le respondió: yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces sus vestiduras y dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron y declararon que merecía la muerte. Algunos comenzaron a escupirle y mientras le cubrían el rostro y le daban de puñetazos y le decían: profetiza. Y también los alguaciles le daban de bofetadas. O sea, le cubrieron el rostro y empezaron a decir: profetiza, ¿no? Tú debes saber por dónde viene el golpe, y empezaron a golpearlo. Y bueno, imaginarán cuál es la reacción del cuerpo, ¿no? Cuando uno ve que viene un golpe hacia él, tiene tiempo de poner tal vez un poco más dura el rostro, ¿no? De ponerse más fuerte. Pero cuando tú estás con el rostro tapado y no sabes de dónde viene el golpe, lo vas a recibir de lleno y completamente te va a hacer mayor daño posible este golpe. Y así es que hicieron, utilizaron estas palabras de Jesús y además lo humillaron, ¿no? Jesús, cuando dio esta afirmación, no solo ratificó la acusación de Caifás acerca de que era una blasfemia, sino que citó, ¿no? Cuando Jesús hace esta declaración, cita Salmo 110, 1 y Daniel 7:13, ¿no? Esto lo hace para penetrar este mensaje hondo en el corazón de estos líderes corruptos, como para dejar muy en claro que él afirmaba ser el Mesías, para darles la verdad. Perdón.
para poder mostrarles la verdad tal cual y directa en el corazón de estos religiosos, ¿no? Él era el Mesías y él quería dejar muy en claro esto. Pero vemos que tras esta afirmación de que él era el Mesías, ya tenían la excusa, ¿no? Se tenía la excusa de que si él era el Mesías, entonces él era el rey de los judíos y por ende esto significaba un peligro o una amenaza al equilibrio político que había. Y esto sí era un motivo ya por el cual podían convencer a un líder romano, a un encargado romano de poder llevar a Jesús a la muerte. Y aquí es donde viene, digamos, ya aquí ya hay una sentencia, ya finalmente se ratifica que es blasfemia, y la Biblia nos cuenta de que mientras esto se desarrollaba en la madrugada, llega el día. Y para poder mantener la pantalla de un proceso legal y la pantalla de un proceso que se estaba llevando de forma correcta, empezaron a darle esa forma, ¿no? Ya era de día, ya podían hacer un juicio, ya después de que lo habían sentenciado, golpeado, humillado, ya que habían hecho todo, ya lo que hicieron fue simplemente un poco de circo y lo llamaron otra vez, o sea, ya llaman ante el concilio. Ya en este concilio no participa solamente el sacerdote y los sacerdotes principales, sino que también los ancianos ya del pueblo, como lo dice el mismo pasaje. Podemos buscarlo, Jesús ante el tribunal. Podemos continuar, es la lectura y nos vamos al versículo 66. Cuando se hizo de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y llevaron a Jesús ante el tribunal y le preguntaron: ¿Eres tú el Cristo? Responde. Él les dijo: si les dijera que sí, no me lo creerían, y si les hiciera preguntas, no me responderían ni me soltarían. Pero a partir de este momento, el Hijo del Hombre se sentará a la derecha del poder de Dios. Todos dijeron: ¿así que tú eres el Hijo de Dios? Él respondió: ustedes dicen que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más pruebas necesitamos? Nosotros mismos las hemos oído de sus propios labios. Aquí Jesús sigue llamando la atención acerca de lo injusto de este proceso. Le seguían haciendo preguntas ya frente al público, ya de día, ya en el lugar donde correspondía, que era el templo. Y Jesús en todo este tiempo, aunque hacía evidente de lo injusto de este proceso, nunca niega la verdad. Él ratificaba, afirmaba y volvía a repetir que él era el Mesías. No hubo, ni lo esquivó, ni lo evitó, ni trató de dar otros argumentos. Él dejaba en claro que él era el Mesías, para que este mensaje poderoso llegue también ante a estos que ya venían llegando, a estos líderes religiosos y a los que estaban presentes. Ya en este punto los evangelios nos comparten de este tiempo, o sea, de los hechos que estaban sucediendo, además, claro, del panorama histórico que tenemos por lo que nos cuentan historiadores y otros autores. Y notamos cómo esta injusticia ya llega a un nivel descarado, llega a un nivel tal vez repugnante. Era una injusticia evidente, se estaban saltando muchas leyes, se estaba tratando de hacer pantalla acerca de que el proceso era justo, ¿no? Tratando de hacerlo ya esta parte de día, ¿no? Y haciendo solamente que repita algo, ya teniendo decidido una sentencia. Este proceso realmente parecería más una burla que un juicio real, ¿no? Pero hoy es diferente. Hoy el mundo ha cambiado. Hoy el mundo nos presenta justicia y nos presenta autoridades justas. ¿Qué es lo que opinan? Yo creo que no. Yo creo que en lugar de mejorar está mucho peor. Y el mundo siempre nos va a presentar este panorama injusto y donde parece que las autoridades pueden ser hasta indolentes con
con la injusticia que sufren muchas personas. Es un tiempo en que debemos de dejar de esperar a que el mundo nos entienda. Debemos de dejar de esperar a que incluso el mundo nos defienda, porque eso no va a suceder. Y tal cual hizo Jesús, no debemos esperar a que esto suceda para poder compartir la verdad, esta verdad de Jesús, esta verdad de que Él es el Mesías y que Él vino a salvarnos. No debemos dejar de compartir esta verdad, una verdad que debemos compartirla con amor, que debemos hacer o decirla o presentarla, comunicarla sin cesar, sometiéndonos a voluntad de Dios, pero con la seguridad de que no estamos solos, de que Jesús es esta verdad y defendió esta verdad hace ya 20 siglos atrás. Y nosotros estamos llamados a seguir compartiendo y defendiendo esta verdad, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús vino a este mundo a salvarnos y morir por nosotros. Y posiblemente como a Jesús no es que la vayamos a pasar muy bien. Va a haber tal vez indiferencia, va a haber insultos, va a haber injusticia, va a haber burla. Y eso no nos debe detener, como a Jesús, que es el ejemplo perfecto, que frente a la humillación, la injusticia, el enojo, la indiferencia, Él mantuvo esta verdad, a pesar del sufrimiento por el que estaba pasando. Tal cual nosotros estamos llamados a caminar de la misma forma, presentando esta verdad. Pero bueno, aquí no para la cosa, ¿no? Aquí como que ya había pasado por los 3 tribunales religiosos, digamos, no tribunales, era el mismo grupo, pero ya había pasado por 3 procesos diferentes, digamos. Y ante las autoridades, ante Anás, ante Caifás, ante el mismo concilio, y ya tenían esta excusa de poder llevarlo al ente político, que era no solo blasfemia, sino que él se hacía llamar el Mesías y que esto podía ser peligroso para la estabilidad política y para el poder romano. Con esta excusa ya van hacia quién era el que debía tomar estas decisiones, y se van hacia Pilato. Para continuarlo, podemos ir vamos a Lucas. Si me acompañan, vamos a Lucas, al capítulo 23, y empecemos por el versículo 1. Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hay en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Ya frente a Pilato, que no era un santo, realmente era un político que había llegado al poder de formas también un poco turbias. En este contexto, nosotros sabemos que permíteme buscar los nombres, que soy muy malo para acordarme de los nombres. Estamos en el año 26, más o menos, después de Cristo, y quien estaba a cargo de del imperio realmente romano, el emperador, era Tiberio. Y Tiberio había encargado a Sejano que se encargue de Roma. Y quien era muy allegado a Sejano era Pilato. Y Sejano es quien manda a Pilato hacia o le encarga, ¿no? que
que él sea el procurador de Judea. Pero Sejano era, era alguien bastante sanguinario. Se sabía de que él, por alcanzar el poder político, había era capaz de hacer lo que sea, ¿no? Y con esto incluso atentar contra el propio hijo del emperador, para poder hacerse cargo de Roma e ir escalando de forma en la política. Y cuando esto es descubierto, Sejano es acusado de traición, ¿no? Y encarcelado y muerto en manos de Tiberio. Y entonces, frente a este panorama político, Pilato venía recomendado, digamos, ¿no? por su pata Sejano, y Sejano ya no era amigo del imperio, ¿no? Sejano era traidor. Entonces, ¿eso cómo lo dejaba él? Lo dejaba en la cuerda floja, ¿no? Lo dejaba en una situación un poco incómoda en el tema político. Frente a esto, Pilato se le presenta un tema como este. Él no ve delito, pero tampoco quiere quedar mal con la presión de los religiosos que estaban presionando porque Jesús fuera apresado y fuera muerto. Pero cuando escucha que dicen, ¿no? Alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí, se le prende el foco, ¿no? Y dice, ¿Galilea? ¿No? ¿Dijeron Galilea? Y continúa este pasaje, ¿no? Estamos en el 23, en el versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, ese es Herodes Antipas, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes estaba en Jerusalén porque eran las fiestas de la Pascua, y en estas fiestas Herodes venía hacia Jerusalén, ¿no? Y se instalaba ahí. Entonces, aprovechando que él estaba ahí, Pilato busca pasársela de taquito a él y dice, bueno, ese no es mi jurisdicción, entonces si él es de Galilea, llévenlo al encargado de Galilea, ¿no? Y lo envía hacia allá. Si hablamos ahora de Herodes Antipas, también por hechos históricos sabemos que Herodes era un político al que le gustaba mucho vivir de este poder político y económico, con fiestas, con orgías. Tenía una esposa, vio la forma de deshacerse de ella, estuvo con otra. Tuvo hijos con dos mujeres. Realmente era una persona que se dedicaba mucho a disfrutar de estos disfrutes de la vida de la carne en cuanto a fiestas, mujeres, alcohol, y se entregaba a estos placeres. Eso es lo que conocemos por los historiadores. Entonces dice en el versículo 8, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal, esperaba que Jesús hiciera algún milagro, más por esta curiosidad de ver algo mágico, de ver algo increíble, ¿no? Que más para él era un show, que le estaban trayendo a un mago que le iba a hacer un show, así que por eso se contentó Herodes. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y encarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Si era una ropa espléndida, posiblemente era la misma ropa, la ropa real de Herodes, ¿no? Y Herodes, en forma de burla, se la coloca y le pone unos trajes, ¿no? Diciendo, ok, o sea, me dicen que es el rey de los judíos, ok, ahí está, ¿no? Y era una burla, lo presentaron más como una especie de show, él no le respondió, se burló, se rió de él y dijo, bueno, no me interesa esto, yo no le veo nada de malo, yo no he hecho nada, no dice nada, así que regrésenselo a Pilato. Y lo manda de regreso a Pilato.
Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Claro, como Herodes tenía muchas ganas de verlo, Pilato se lo manda, Pilato le envuelve como un regalo con estos atavíos y lo regresa hacia Pilato. Fue como, digamos, como una broma personal entre ellos, ¿no? Y eso hizo que se amistaran, lo cual para Pilato era... iba a su favor, ¿no? Resultaba a su favor, porque, digamos, como les contaba, Pilato estaba en una situación un poco incómoda con el tema del poder, y estar bien con Herodes lo ponía más en equilibrio, ¿no? Y seguimos con esto. Ya aquí, para esto ya pasó, ya vimos, ¿no? Había pasado a Anás, luego pasó a Caifás, de Caifás a todo el concilio, del concilio lo envían a Pilato, Pilato lo manda a Herodes, Herodes lo regresa a Pilato, ya vemos todo lo que se armó acá. Y bueno, regresa entonces hacia Pilato. Y esto a partir del capítulo, en el mismo capítulo 23 de Lucas, estamos en el versículo 13, entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Bueno, ahí vamos a tomar una pausa ahí. Porque dice, Pilato le dice, ¿no?, al pueblo: mira, yo no le encuentro nada, lo mandé a Herodes, Herodes tampoco le encuentra nada, yo ratifico que no le encuentro nada, este realmente es un hombre inocente, así que, bueno, no le veo mal alguno, así que después de castigarlo, lo dejaré libre. El castigo, para los romanos había varios niveles en que se castigaba, ¿no? El último era la muerte, ¿no? Él como intentando que el pueblo esté tranquilo, porque él dijo: yo no le encuentro mal alguno, pero aún así lo castigó. Esto lo hace por tratar de contentar al pueblo que estaba reclamando, bueno, al pueblo y motivados por los líderes religiosos que asusaban al pueblo para que Jesús fuera muerto, ¿no? Y entonces Pilato lo castiga, y cuando hablamos de un castigo, en otros evangelios se ve con mayor detalle, y los hechos históricos nos dicen que los castigos eran terribles, ¿no? Eran realmente muy, muy, muy fuertes, los azotaban hasta dejar realmente como un despojo al ser humano que recibía este castigo. De tal forma que lo dejaban incluso irreconocible, y Pilato lo hacía para poder calmar al pueblo. Decirle: ok, ya lo castigué, es inocente, pero ya lo castigamos. Pero aún así el pueblo y toda esta masa no se mostraba contenta. Entonces Pilato, bueno, había esta costumbre, ¿no? Dice: y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Cuando Pilato presenta a estos dos, se puede entender por historia que Pilato dice: no, o sea, tenemos a Barrabás, un asesino, es confeso y conocido por todo el mundo, alguien que causa mucho daño, que atenta contra el gobierno, contra la tranquilidad, contra la paz, contra la economía del pueblo. Obviamente no van a querer soltar a Barrabás, ¿no? Así que si digo: ¿a quién liberamos, Barrabás o Jesús? Van a dejar libre a este hombre, ¿no?, que yo veo inocente. Sin embargo, no sucede así. Sin embargo, el pueblo dice: libera a Barrabás. Tal era el odio que habían incitado los líderes religiosos, que incluso piden que se suelte a Barrabás y que le den muerte a Jesús. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Este es Barrabás. Entonces, por sedición era una rebelión contra el imperio, y por homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús,
como lo veíamos, ¿no? Pilato, que veía inocente y quería soltarlo, entonces puso en bandeja a estos dos porque evidentemente, o él creía que era evidente, iban a mantener a Barrabás, ¿no? Hacia la muerte y soltar a Jesús. Pero por más que insistió Pilato, ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces, pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Finalmente vemos acá cómo se lleva a cabo, cómo finaliza toda esta presión de los líderes religiosos. Cómo tal insistir y de pasar a una instancia, otra instancia y a otro lugar, por fin logran su cometido, ¿no? Realmente lo que buscaban hacer era asesinar a Jesús, hacer que muera Jesús. No estaban en búsqueda de la verdad, no estaban en búsqueda de encontrarse con la verdad realmente. Y ellos ya habían decidido desde que lo apresan. Y hacen todo lo posible hasta que logran el cometido, ¿no? Y Jesús es enviado a la muerte en la cruz. No es el único personaje, hay realmente hay un personaje más que a mí me llama la atención. Esto podremos verlo en Mateo 27, 19. Si me acompañan a Mateo. Mateo 27, 19. También está hablando aquí, están en la etapa en la que Jesús está siendo sentenciado a muerte, ¿no? En este último juicio a manos de Pilato, ¿no? Y entra aquí un personaje que no es mencionado en Lucas, que es la esposa de Pilato. Dice, porque, bueno, entrando un poco en contexto, ¿no? A partir del 17 dice, Mateo 27, 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿Barrabás o Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Esta simple frase podría haber hecho finalmente que Pilato, a pesar de saber de que este era una persona inocente, llevarlo y entregarlo finalmente a su muerte. Los romanos, bueno, se sabe, eran muy supersticiosos, ¿no? Y realmente eran muy abiertos a hacer cualquier cosa que evite los problemas con algún dios, sea cual sea el dios. Ellos preferían prevenir que lamentar. Y si se le había presentado esto en sueños a su esposa, tal vez debió suponer en ese momento para Pilato decir: ok, es inocente, pero lo defiendo y al parecer por el sueño avisoramos que van a pasar cosas muy malas, me meto en este lío por este inocente o no. E incluso la frase que utiliza la esposa es muy particular, porque dice: no tengas nada que ver con este justo. Lo cual, con esto la esposa también está admitiendo de que es una persona inocente, de que es alguien justo, es alguien inocente. Pero le dice: porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Le está diciendo: este hombre es justo, pero he padecido mucho en sueños con él, así que algo puede pasar, se va a venir algo feo, mejor no te involucres con él, ¿no? Así que, a pesar de que sea justo, si quieren matarlo, que lo maten. Entonces, este es otro personaje interesante que aparece dentro del desarrollo de esta historia.
y de este juicio, ¿no? De lo que estamos, de este proceso que está atravesando Jesús, que lo lleva finalmente a la muerte, ¿no? Aquí podemos ver, y ya pensando un poco en cada uno de estos personajes, yo encontré que habían tal vez cuatro personalidades bien marcadas. Digamos, teníamos a Pilato, alguien que sabía que Jesús era inocente, alguien que sabía que alguien que conocía la verdad de que Jesús era inocente. Pero a pesar de esta verdad, incluso en el pasaje, ¿no?, de Mateo dice que sabía que lo que querían hacer era por envidia, pero a pesar de conocer la verdad, por no perder beneficios políticos, por no perder el beneficio del agrado de los líderes religiosos, ¿no?, de donde él desempeñaba su labor, digamos, por no perder estos beneficios, esta verdad no le pasa por encima, no le importa esta verdad. Tenemos también a la esposa de Pilato, que conoce la verdad también. Dijo, este hombre es justo. Pero está en una mezcla un poco la verdad con esta superstición del sueño que tiene, y al mezclar ambas cosas ignora la verdad, porque ya está en un punto en que no sabe cuál es la verdad, si realmente el hombre es justo o la verdad es que este sueño que ha tenido, ¿no? Entonces ya mezcla tanto la verdad como la superstición. Vemos también a Herodes, que era alguien a quien realmente no le interesaba la verdad. Nunca la buscó, lo que él quería era diversión, lo que él quería era seguir divirtiéndose, seguir pasándola bien, ver un poco de magia tal vez, pero no le importaba esta verdad. Y tenemos a los líderes religiosos, que ellos ellos conocían la verdad, y a pesar de conocer la verdad, echaron mano de cualquier artilugio o cualquier cosa que podían hacer, ignorando esta verdad, para finalmente darle muerte a Jesús. Y hoy se hace muy presente esto también en nosotros. Algunos conocemos esta verdad, que es la verdad de Jesús, la verdad de que Jesús vino a morir por nosotros, la verdad de que Jesús vino con este mensaje de amor y salvación. Pero conociendo esto, reaccionamos como Pilato, que ok, sí, él es el Salvador, Él es el Hijo de Dios realmente, pero yo quiero seguir, yo estoy muy cómodo en esta vida que tengo. Yo no quiero perder esta vida que tengo, porque la paso muy bien, la disfruto. Entonces, por no querer soltar, por no querer dejar estos beneficios, digamos, o lo que uno no siente como lo que es bueno, divertido, agradable, ignora esta verdad. Podemos reaccionar también como la esposa de Pilato, que conoce la verdad y la mezcla con superstición. Hoy en día muy presente, ¿no? En que sí, conozco la verdad, creo en Jesús, pero también existe el karma, o sí, creo en Jesús, pero también creo que todos tenemos un poco de Dios dentro, ¿no? Que está mezclado mucho con estas supersticiones. O incluso como creyentes, ¿no? De creer que tal vez porque tengo la Biblia es un amuleto, ¿no? O un rosario puede ser un amuleto. Si estoy con el rosario no me va a pasar nada, y si salgo a la calle sin el rosario estoy asustado porque algo me puede pasar. Hay tantas formas de mezclar esta verdad, de equivocarnos uniendo esta verdad con superstición, como la esposa de Pilato. O reaccionar como Herodes, realmente no nos interesarnos la verdad por estar disfrutando del mundo, disfrutando de la vida y entregándonos al mundo realmente. O como los líderes religiosos, que finalmente conocían la verdad, pero como no eran la verdad que esperaban, porque ellos no era el Mesías que esperaban, ellos esperaban otro Mesías, y se negaron a aceptar a este Mesías, ¿no? Y podemos tal vez hacer eso, aceptar la verdad de Jesús, pero como no es lo que esperamos, como no es realmente a que yo le voy a pedir lo que quiero y me lo va a cumplir, a que
que tal vez, no sé, estoy a punto de perder mi casa la perdí, no me está haciendo caso. Como no es ese Mesías que esperamos, no es ese Salvador que buscamos, lo rechazamos. Es algo en que podemos detenernos a pensar y ver qué estamos haciendo nosotros. Nosotros conocemos esta verdad y qué estamos haciendo con esta verdad. Es un punto en que podríamos detenernos a pensar y tal vez reflexionar en estos días. La cosa no queda ahí para Jesús. Ya es condenado a muerte, es llevado hacia la cruz. Y seguimos en Lucas 23, vamos al versículo 26 y en adelante. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí hablando de los romanos que habían acompañado, ¿no?, a Jesús durante esta travesía por la ciudad, ¿no?, que él mismo tenía que cargar esta viga transversal que servía luego para crucificarlo. Este camino no era nada fácil, ¿no? Tenías una viga que pesaba, digamos, alrededor de 100 kilos, donde estaban sus manos amarradas. Jesús estaba maltratado, toda la noche había estado despierto, había sido maltratado, por la mañana lo seguía maltratando, había sido castigado por Pilato. Posiblemente ya tenga horas sin probar alimentos, sin probar agua, y tenía que cargar algo de un madero de 100 kilos. Si estás amarrado, ¿te imaginas si hay un tropiezo o si no das más? ¿Cómo caes? Porque no puedes caer y sostenerte, tienes los brazos amarrados, caes de rodilla, caes de cara, es un camino terrible. La ciudad está llena porque eran fiestas, así que todo el camino había burlas, además, claro, de llanto también, como lo narra el pasaje, pero no fue un camino nada difícil, nada fácil hasta donde lo crucifican. Y lo crucifican con dos malhechores. Bueno, y continuamos con la lectura. Y a esto es Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen, por los que lo habían llevado finalmente a esa situación y a la cruz, ¿no? Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Seguíamos con burlas hacia Jesús. Había también sobre él un título escrito con las letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rajó por la mitad.
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Llegamos al punto, tal vez como lo nombró un autor en un libro, ¿no? Tal vez esta era esta Semana Santa, ¿no? Era la semana más triste de la historia, ¿no? Hablando de hechos simplemente, ¿no? Finalmente su muerte representaba esperanza, representaba la salvación, representaba la muestra más grande de amor de toda la historia. Pero el hecho es muy triste. El Hijo de Dios, hecho hombre, vino a morir por nosotros y sufrió todo esto realmente de forma injusta. Tal sería el hecho que siempre me sorprendo cuando habla el centurión, porque era el centurión que estaba a cargo de las ejecuciones. O sea, estaban a cargo, eran romanos que veían muertes todos los días, todas las semanas, todo el tiempo, porque estaban a cargo de este tipo de ejecuciones. Y aún así, lo que pudo haber sentido este centurión en su corazón al ver esta muerte y expresar esas palabras, verdaderamente este hombre era justo. Particularmente a mí me siento algo muy, muy fuerte en el pecho cada vez que hablo de esta parte, porque tal vez no, de seguro muchos de nosotros hemos sentido esto mismo en el corazón, ¿no? Cuando vamos descubriendo cómo Jesús murió por nosotros, ¿no? Él ocupó nuestro lugar en esa cruz. Y todo lo que nosotros merecíamos, Él lo soportó por nosotros. Y de una forma totalmente inmerecida, y de forma evidente incluso para este centurión, que estaba acostumbrado a ver estas muertes normalmente. Y en esta parte del pasaje, podemos reconocer también a otros dos personajes, ¿no? Que tienen bastante relevancia en esta parte, que son los dos malhechores, ¿no? Son dos malhechores que estaban colgados, dice, cada uno al lado de Jesús, y tienen una reacción distinta que los caracteriza a cada uno de ellos. Uno de ellos dice que empezó a injuriar, empezó a insultar a Jesús, a burlarse de él, ¿no? Diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Yo lo noto como una especie de burla, ¿no? Oye, ya pues no dices que eres el Hijo de Dios, ya pues sálvate, de pasadita sálvanos a nosotros también. Y como que un reclamo, ¿no? Como una burla, diciendo: estamos en las mismas condiciones, tú te has clavado a mi lado. Y de una forma burlona a Jesús. Mientras que tenemos al otro malhechor, que el otro malhechor le responde, incluso reprende a su compañero. No sé si eran juntos, trabajaban juntos, pero finalmente lo reprende y dice: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Admitía de que por sus hechos estaban padeciendo algo que con justicia les correspondía por lo que habían estado haciendo con su vida. Dice: no, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Estaba viendo que Jesús era inocente. ¿Y cuál es este mensaje incluso de Jesús ahí en la cruz a este malhechor que siente este amor, esta inocencia, ¿no? de Jesús en la cruz?
Y le dijo incluso, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo estaba aceptando como su Señor, lo estaba aceptando como el Hijo de Dios. Entonces vemos aquí este proceso, ¿no? que tiene este malhechor, ¿no? Primero es consciente de sus pecados, así que admite que es pecador, sabe que está pagando por estos pecados, y acepta a Jesús como su Señor. Y Jesús, aún en la cruz, mira, yo me imagino, y con esos padecimientos y con todo lo que estaba pasando, lo último que yo quiero es hacerle caso tal vez a dos personas que no conozco, que están a mi lado, ¿no? En esta situación. Pero Jesús, en este infinito amor, aun cuando está muy mal ya, aunque está físicamente, tal vez no podría más, le responde, y le dice, ¿no? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, lo cual nos muestra que esta historia, tal vez llena de padecimiento, de tristeza, de injusticia, viene acompañado de un mensaje de amor, un mensaje de perdón, un mensaje de esperanza, que es lo que Jesús termina diciéndole a este malhechor. Y viene luego con la muerte de Jesús en la cruz. Y con este pasaje podemos cerrar esta transmisión, cuando recordamos este amor de Jesús, que podemos recibirlo de cualquiera de las dos formas, como pasó con los malhechores. Una es rechazándolo y burlándonos, ignorando este mensaje, o como el otro malhechor, recibiendo ante esta muestra de amor, recibir a Jesús como su Señor, ¿no? Recibir este amor, recibir este perdón, recibir esta esperanza de una vida eterna. Más allá de las cosas que pudiéramos haber hecho, un arrepentimiento sincero, admitir nuestros pecados, y que la condición que tenemos o lo que estamos sufriendo es completamente merecido, tal vez, y lo que Jesús estaba pasando no. Jesús lo estaba haciendo por nosotros, y estaba aceptando todo esto por nosotros, no porque Él lo mereciera así. Te invitaría, si en este mensaje tú ya tienes a Jesús como tu Señor en tu vida, a recordar este día, ¿no? A recordar lo que sucedió, y recordar que de este mensaje de amor, de esperanza que Jesús nos dejó, de que Él murió en esta parte de la historia, murió por nosotros, pero no quedó ahí, que esto viene acompañado de esperanza, ¿no? Y de vida. Pero finalmente Él resucitó, no se quedó ahí en esa cruz, Él resucitó. Y esto lo vamos a ver con más detalle en los mensajes de mañana y pasado. Pero recordar esto, y recordar seguir llevando este mensaje de amor, seguir compartiendo este mensaje de amor, esta verdad, a pesar de que podamos recibir burlas, de que podamos recibir padecimiento por esto, rechazo, indiferencia. Seguir compartiendo, estamos llamados a seguir compartiendo este mensaje de amor. Y si tú estás escuchando este mensaje o por primera vez, o quieres en este momento rendir tu vida a Jesús, admitir que eres pecador, que hay un vacío que tienes en tu vida que solamente Cristo puede llenar, que solo Jesús puede llenar. Él ya pagó por estos pecados en la cruz, y Él te trae un mensaje de amor, te trae un mensaje de esperanza y de vida eterna. Si quieres aceptar este regalo y esta muestra de amor que Jesús dejó en la cruz, te invito a que me acompañes orando conmigo. Señor, te doy gracias por todo ese amor demostrado, mi Señor, por todo ese amor que es evidente, mi Señor, cuando leemos estos pasajes.
te quiero entregar mi vida, mi Señor. Quiero admitir que soy pecador, que hay muchas cosas que no estoy haciendo bien, mi Señor, ya sea cosas pequeñas, sea cosas grandes. Hay mucha necesidad en mi vida, mi Señor, con lo que no puedo. Te necesito, mi Señor. Necesito que tú puedas guiar mi vida, que tú puedas ser el Señor de mi vida, mi Señor. Quiero recibir este mensaje de amor, de esperanza, mi Señor. Esa vida eterna que tú prometes. Quiero conocer más de este amor y vivir este amor en mi vida, mi Señor. Por favor, te entrego mi vida, mi Señor, para que tú puedas ser mi Señor, para que tú puedas guiarme, mi Señor, y ser ese camino y mostrarme seguir mostrándome este mensaje de amor y esperanza, mi Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración o quieres conocer más acerca de este mensaje, quieres conocer más acerca de Jesús y de la palabra, seguir conociéndolo, te invito a que nos dejes un mensaje en la página de Facebook, tal vez en los comentarios, donde sea más fácil, que para nosotros en Koinonia es de mucha alegría poder conocerte. Queremos conocerte, queremos invitarte a otras reuniones, queremos invitarte a poder seguir conociendo acerca de la palabra y seguir compartiendo más sobre Jesús, de esta verdad que hoy ya hemos, como todas las semanas, estamos comentando en esta transmisión. Bueno, sin más, un gusto y un privilegio poder haber estado en este tiempo con ustedes. Nos vemos mañana y pasado, que también hay transmisión. Estamos viéndonos y reencontrándonos por este medio. Un abrazo.